Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a martes 16 de marzo. El día de ayer lo que sucedió fue que cuando estábamos más o menos a la hora en la que publico el capítulo, veo una noticia pues hasta cierto punto explosiva y fíjense que lo reportaron los medios de comunicaciones a nivel global. Y la noticia fue, los titulares fueron: el Papa Francisco ya ha dicho que la iglesia no puede bendecir el pecado, entonces a parejas homosexuales no se les puede dar la bendición. Esto fue lo que nos dicen los medios de comunicación globales en los titulares principalmente. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, ¿es cierto todo esto que dicen? Y bueno, les voy a leer la nota, no es una nota larga por si no la han leído, porque muchas veces sucede que nosotros solamente vemos los titulares. ¿Ok? Y el día de ayer cuando vi que salió esta nota, la leí. A principio, a la primera vez que la leí me pareció más o menos buena, sí le vi uno que otro problema, pero la leí de una vez más y fui pensándole más problemas fue que me encontré con esa nota. Entonces comenzamos con la nota. En lo que les voy leyendo los párrafos, vamos a estar hablando del contenido de los párrafos, ¿verdad? Con un poco de comentario. Comienza: respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a una dubio, o sea, una pregunta, sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo. Y dice la pregunta propuesta: ¿la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Se responde negativamente. Nota explicativa. En algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. En estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas, eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, porque Dios ama a cada persona, como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Y aquí empezamos en el segundo párrafo, con la discriminación injusta. A ver, ¿cómo puede ser una discriminación injusta a una persona con este desorden, verdad? De que se le prohíba participar en ciertas acciones de la sociedad al tener este desorden. Discriminación injusta. Ahora recuerdo que Dios no nos ama a todos de la misma manera. Y la manera más sencilla de saber esto es que tenemos a la Santísima Virgen María, que es completamente humana, pero es la criatura que más ha amado Dios en toda la creación, y por mucho. La Virgen María es mucho más resplandeciente, mucho más santísima que todas las arenas del mar. Todos los santos comparados con la Virgen son menos que un granito de arena en la playa. Así de tanto ha amado Dios a la Virgen María. Entonces aquí vemos que el catolicismo es una jerarquía y no es un marxismo de la igualdad, de que Dios ama a todos por misma manera. Sí nos ama Dios a todos, pero de diferentes maneras, porque si no, no permitiría que almas se fueran al infierno. No permitirían que hubiera gente que se fuera al infierno, pero sí lo permite, ¿ok? Continúa la nota explicativa. Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia los sacramentales, signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica además que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Esa es una explicación sencillamente de lo que son los sacramentales. Pues por supuesto está en lo correcto. Al género de los sacramentales pertenecen las bendiciones con las cuales la Iglesia invita a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección, los exhorta a hacerse dignos con la santidad debida de su misericordia. Ellas, además instituidas imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos, sobre todo de carácter espiritual, pero que se alcanzan gracias a la impetración de la Iglesia. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en fundación de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor.
Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Completamente en lo correcto. No se puede dar una bendición a algo que está en desorden, ¿verdad? Continúa. Por este motivo no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, todavía no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Y aquí está la clave. No sé si se dieron cuenta. Dice la carta explicativa esta. La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí son mismos de apreciar y de valorar. De elementos positivos. ¿Ok? ¿Cómo puede haber un elemento positivo en el estado de pecado mortal? Ya ven por qué se llama ese programa Crónica de un Católico Perplejo. Porque leo estas cosas y digo, es una basura. No puede haber... Imagínense que un hombre casado, ¿verdad? Le dijese a su mujer, oye, mi amor, es que fíjate que pues hay elementos positivos en el adulterio. Sí, te puso el cuerno, pero pues hay elementos positivos. Hay que verlos de esa manera, no hay que verlo de manera negativa. Imagínense, ¿no? Y bueno, sabemos por la naturaleza que las relaciones del mismo sexo están muchísimo más desordenadas. Van muchísimo más en contra de la ley de Dios. La relación del mismo sexo que el adulterio. Es muchísimo más grave una relación del mismo sexo que el adulterio. Y el adulterio en sí es suficientemente una vez para condenar a un alma al infierno 1000 veces, ¿verdad? Claro que eso no significa que Dios no nos perdone los pecados, pero ¿cómo puede haber elementos positivos en estas uniones? ¿No? Es increíble leer un documento de la Santa Sede que nos diga esto. ¿Ok? Continúa la nota explicativa. Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, sobre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Correcto. La declaración de la ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia los entiende. Okay. Otro problema aquí. Ya sabemos que es muy común después de lo que siempre les hablo del Concilio Vaticano II, que nos hablan, es que es un entendimiento, ¿verdad? No es una realidad, es un entendimiento solamente. Y aquí nos dice la carta todo lo que tenemos que saber acerca del tema del que nos están hablando. Nos dicen que es un entendimiento de la Iglesia. No es una realidad de Dios, es un entendimiento de la Iglesia. Como si fuera... no es necesariamente tarea de la Iglesia interpretar la revelación de Dios, sino enseñársela a las personas. ¿Ok? Porque ya la recibió, ¿verdad? La recibió de Jesucristo. Con los apóstoles. Los apóstoles eran católicos, entonces no es necesariamente labor de la Iglesia interpretar la revelación de Dios, sino enseñársela a las personas y a todos los pueblos. Okay, pero aquí tenemos este problema. Para mí es muy problemático este pasaje que dice como la Iglesia los entiende. Okay. Para mí es problemático. Yo creo que en el futuro se puede usar, y yo creo que vamos a ver especialmente a los alemanes, usar esta frase en contra de la teología del matrimonio. Vamos a ver si sucede o no. Y bueno, continúa. La comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza eclesial, para anunciarles el Evangelio en su plenitud. Estas al mismo tiempo están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la Iglesia, que reza por ellas, las acompaña, comparte su camino de fe cristiana y acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad. La respuesta al dubium propuesto no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales, que manifiestan la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita toda forma de bendición que tiende a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales, en el sentido anterior,
sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios revelados por Dios. Otro problema. Ya están, con esta respuesta, están prácticamente aprobando las bodas del mismo sexo en las iglesias. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Y ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero no me parece muy difícil a mí imaginarme que se llegaran a hacer en algunas iglesias católicas. Dice que católicas. Que se llegaran a hacer pues que se arregle todo como boda, que se pongan las flores, que todos se vistan como si fueran a una boda, pero vienen a su bendición individual. ¿Verdad? Y ahora, como sabemos, en este mundo de payasos, de ridiculeces, que cada quien inventa su propio rito. Cada sacerdote inventa prácticamente su propia misa. Entonces van a inventar los sacerdotes que quieran llegar a cabo ese tipo de bendiciones, que yo creo que la verdad, yo creo que son la minoría por ahora, que quieren llevar a cabo ese tipo de bendiciones, van a inventar sus propios ritos y van a empezar a darlos, ¿verdad? Como si fueran bodas prácticamente, pero no van a ser bodas en ese sentido. Van a decir, no es boda, es una bendición individual. Solamente sucede que se decoró la iglesia y está aquí toda la familia. Es todo. Y el Vaticano aprobó aquí las bendiciones individuales. Y por supuesto, espero estar equivocado, pero la verdad es lo que yo creo que vamos a ver tristemente. Porque pues siempre se han enganchado de las cosas que los modernistas normalmente te dejan ahí tantito para que te ganches de eso y para que lo puedas usar, ¿verdad? Y bueno, continúa la carta. Mientras tanto, la iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Pero no bendice ni puede bendecir el pecado. Bendice al hombre y pecador, para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por Él. Él, de hecho, nos toma como somos, pero nos deja nunca como somos. Por esos motivos, la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo en el sentido anteriormente indicado. El sumo pontífice Francisco, en el curso de una audiencia concebida al suscrito secretario de esa congregación, ha sido informado y ha dado su asentimiento a la publicación del ya mencionado Responsum ad Dubium en la nota explicativa adjunta. Dado en Roma desde la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 22 de febrero de 2021, fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Luis Cardenal Ladaria, prefecto. Esto fue la nota explicativa. Como les menciono, yo, si alguien me llegara a preguntar, bueno, entonces, ¿crees que esto es mejor que nada? Yo diría no. Yo creo que nada es mejor que esto. Porque aquí ya abrieron la puerta a las bendiciones individuales, que ya están, al parecer, aprobadas por el Vaticano. Ya las aprobaron por medida de esta carta, no oficialmente, pero mencionadas en una carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe, no es poca cosa. Entonces, no, la verdad yo creo que nada hubiera sido mejor que esto, pero también hablando con un amigo me dice, no, pues esa es la típica carta postconciliar. Y sí tiene razón. Entonces yo sí hasta cierto punto disfruté que la gente estaba y seguirá muy enojada toda la semana. Es que el Papa no permitió las bendiciones a las parejas del mismo sexo. Pues no se puede. Aunque el Papa las aprobase, no son posibles. Si un sacerdote llegara a hacer este tipo de bendiciones, aunque el Papa las aprobara, no se estaría bendiciendo nada. Ok, sí tienen razón en esto, que Dios no puede bendecir el pecado. Ok, pero también sabemos que cuando estamos en un estado de pecado mortal nos hemos cortado completamente de la gracia de Dios. Entonces, no podemos, estando en estado de pecado mortal, no podemos hacer nada, ni Dios, la gracia que nos va a dar Dios es para ir a la confesión. ¿Ok? Es para ir a la confesión y arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces vimos también la semana pasada una nota de un personaje muy reconocido en Estados Unidos en el mundo del habla inglesa, que ahora dice que ya no es, ¿verdad?, de este tipo de desorden. Pero también mencionan en la entrevista que sacaron que lo tratará como un tipo de alcoholismo, o sea, que siempre se verá como alcohólico, o sea, algo que siempre se puede relapsar. Y yo creo que en esto están en lo correcto. Pero de nada hablan en esta carta, ¿verdad? Esto es solamente del acompañamiento, etcétera, etcétera. Pero se pueden dar bendiciones individuales. Entonces, esto yo lo veo como un problema. Espero estar en lo equivocado, como siempre con este tipo de temas. Espero estar en lo equivocado, francamente, porque no me gustaría ver este tipo de cosas. Me da muchísima tristeza seguir viendo la destrucción de la doctrina católica. Pero tristemente creo francamente, que esta carta es parte de esto. Creo que se va
a usar de maneras pues indebidas, ¿verdad? De acuerdo a la doctrina católica. Y ya lo vimos, de hecho, por decir, el disque sacerdote James Martin ya dijo, no, es que esto verdaderamente significa tal y tal. El biógrafo casi que creo que oficial, la verdad, del Papa Francisco, Austin Everett, también dijo, no, esto no significa lo que la prensa conservadora o que la prensa globalista está tratando de escandalizar. Significa otro tipo de cosas. Ya ni me acuerdo, no les voy a leer los tweets porque pues son personas no deseables, ¿verdad? No tenemos que escuchar sus opiniones de ninguna manera. Pero esto ya nos lo dijeron dos personas con cercanía al Papa, con cercanía a la Santa Sede. Entonces hay que ponerle atención a eso. A lo que yo siempre le quiero que nos acostumbremos es que si estamos atentos a lo que sucede en los medios, recuerden, si a ustedes les molesta en su vida espiritual, si ustedes dudan de la iglesia de alguna manera, al estar pues viendo las noticias que suceden o escuchando este podcast, dejen de hacerlo, váyanse a rezar, es muchísimo más importante, ¿verdad? Pero si no les sucede esto, si pues sencillamente quieren estar informados de lo que está pasando para tomar decisiones personales ustedes de qué parroquias apoyar, qué parroquias no apoyar, bueno, este tipo de información es muy importante. Pero ya lo vimos que nos está diciendo Austin Everett con cercanía a la Santa Sede, pues muchísima más cercana persona que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nos dice, no, esto significa otra cosa. Entonces hay que ponerle atención a eso. Porque sucedemos que nos ponemos a celebrar, pero no nos ponemos a ver lo que dicen los que tienen la cercanía a la Santa Sede. Y ya después nos sorprendemos cuando vemos otra cosa que nos sorprenda. Y recuerden, el Papa Francisco normalmente le gusta darle algo a los conservadores y algo a los liberales. Y esta carta es lo que logra, francamente, como les mencioné ya los problemas. Entonces hay que estar atentos a ver qué va a ser ahora lo que va a sacar para apaciguar a los liberales. Y vimos que, no sé si, no fue una noticia que se haya divulgado mucho, pero ya hay una mujer como secretaria de la Comisión Pontificia de las Sagradas Escrituras. Y se reúnen despuésito de Pascua. ¿Y cuál es el otro tema que han estado tocando últimamente? En los últimos años, en este pontificado, de poner a diáconos que sean mujeres. De acuerdo a la supuesta historia de la Biblia. Ningún católico, antes de tocar ese tema, ningún católico tiene ninguna obligación y tendremos ninguna obligación si llega a la Santa Sede a decir que se pueden utilizar diáconas. No tenemos ninguna obligación de respetarlas de ninguna manera. Es una ofensa a la fe y no la respetamos sencillamente porque no puede ser una mujer tomar este sacramento, ¿verdad? Así de sencillo. Pero bueno, tiene una mujer y el Papa Francisco como secretaria y para los que conocemos de cómo funcionan estas comisiones, ser secretario de una comisión es prácticamente como ser el presidente, ¿verdad? Es el que dirige casi todos los documentos y todas las juntas. Es una mujer ahora de la Biblia, la Comisión Pontificia de la Biblia. ¿Y qué nos va a esperar ahora? Yo creo que no nos van a poner a diáconas, pero van a sencillamente seguir incrementando el rol de la mujer en la misa nueva para el punto de que, oye, no es diácona, pero está ahí en el altar al lado del sacerdote, pero no es diácona. Yo creo que eso es lo que va a suceder tristemente. Repito, espero estar en lo incorrecto. Pero hay que poner atención para saber qué decisiones vamos a tomar cuando lleguen todos este tipo de cosas. Como saben, mi recomendación es pues sencillamente no ir a la misa nueva, ir a la misa tridentina, encontrarse una misa tridentina, encontrarse una buena comunidad y empezar a ir a esas misas. Porque en esas misas no vamos a ver a las diáconas, no vamos a ver a las mujeres lectoras o acólitas, no vamos a ver nada de eso. Entonces eso les recomiendo. Pero bueno, déjenme sus opiniones en los comentarios. Ya saben, como siempre, recen el rosario todos los días. Viva Cristo Rey y Ave María.